Esta compensación, ¿verdad?, del depósito y reabsorción de hueso en uno y otro lado, se van a producir estos movimientos por este aumento de volumen generalizado del hueso, ¿sí?, que va en el fondo a ir reubicando los huesos en su posición determinada. Encontramos también los movimientos de desplazamiento, en los que se va a desplazar el hueso como una unidad completa, ¿ya? A medida entonces que el hueso se va separando de los huesos vecinos, ¿ya?, se va a remodelar el tejido óseo, que va a estar en crecimiento, y estos tipos de movimientos van a poder hacer que la relación entre los huesos se vaya manteniendo a pesar del aumento del volumen. Dentro de estos movimientos por desplazamiento vamos a distinguir dos tipos: desplazamiento primario y desplazamiento secundario. El desplazamiento primario es esencialmente traslación, ya se traslada la posición de un hueso hacia otra posición. Es el movimiento entonces físico que tiene todo hueso y que se va a dar durante el proceso de crecimiento, ¿ya? Siempre guiado o siempre dado por este proceso de aposición de hueso por un lado y reabsorción por otro. ¿Qué va a pasar entonces? Por ejemplo, rama de la mandíbula. Para que se genere este desplazamiento, se va a comenzar a depositar hueso en la parte posterior y se va a ir reabsorbiendo en la parte anterior para que el hueso se traslade, ¿ya? ¿Hacia dónde va a ir el desplazamiento entonces? Hacia el lado opuesto del depósito. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Esto es clave. Se va a ir depositando en la zona posterior. ¿Sí? Va a ir creciendo, ¿cierto? Va aumentando el volumen hacia posterior. Esto va a hacer que, para que se mantengan las relaciones, se reabsorba en la parte anterior. Este crecimiento hacia posterior y reabsorción en la parte anterior se va a traducir en que el hueso se desplace en el sentido opuesto al depósito. ¿Sí? Ya. Y el desplazamiento secundario, que en el fondo es el movimiento por este aumento de volumen, por el agrandamiento, y es independiente a los huesos que están cerca o lejos del hueso en desarrollo. Entre estos movimientos por agrandamiento, ¿ya?, la dirección de este agrandamiento, la dirección de este crecimiento va hacia la superficie no, se lo explico mejor al revés. La superficie depositaria donde se va a depositar el hueso va a ir hacia la dirección real del crecimiento, ¿sí? Entonces, la superficie que se va a alejar de esta dirección de crecimiento es la superficie donde se va a reabsorber hueso, ¿ya? Lo que veíamos en el borde, en la rama de la mandíbula, en la parte anterior se va a comenzar a reabsorber, en la parte posterior se va a comenzar a depositar hueso para generar este movimiento. Entonces, en la medida que va ocurriendo este remodelado óseo, que obedece a aposición ósea por un lado y reabsorción ósea por el otro, ¿ya?, el hueso va a ir migrando en posición en relación a alguna estructura fija, ¿ya? Entonces, en la superficie donde ocurre esta aposición de hueso, ¿ya?, se va a generar este movimiento, y la superficie opuesta a esta superficie de aposición va a comenzar a observarse reabsorción ósea. Si bien estos procesos se van produciendo de manera casi simultánea, no necesariamente van a ser de la misma intensidad, ¿ya? De hecho, la aposición es un poco más intensa que la reabsorción. ¿Dónde nosotros notamos esto? En el crecimiento del macizo craneofacial, principalmente en el paladar duro, ya que a medida que vayan creciendo los huesos de la cara, el paladar va a ir bajando, ya después lo vamos a ver en los movimientos regionales de este proceso de crecimiento, ya, y
se va a ir generando, ¿cierto?, esta aposición de hueso en el lecho del paladar y la absorción en el piso nasal. En todo hueso vamos a encontrar zonas en las que se van a generar estas aposiciones o estas reabsorciones óseas para generar este crecimiento o este desplazamiento, ¿ya? Acá en el diagrama vamos a poder observar estas zonas punteadas oscuras que van a representar las zonas donde se va a ir reabsorbiendo hueso, y las zonas que son más grises claras, ya que son las zonas en donde se va a posicionar hueso durante este proceso de crecimiento o desplazamiento. El hueso nosotros sabemos que está compuesto, ¿cierto?, por periósteo y endósteo, ¿sí? Que periósteo externo, ¿cierto? Endósteo es revestimiento y un poquito más interno. Ya la mitad del tejido óseo cortical, ¿cierto?, va a corresponder al periósteo y la otra mitad al endósteo. El ritmo de este proceso, que son puras generalidades, ¿ya? Va a depender del campo de crecimiento que nosotros estemos observando, ¿ya? Estos campos de crecimiento, ¿cierto?, van a obedecer a estos procesos de aposición y reabsorción ósea, y no se va a observar el mismo ritmo tanto entre ambos procesos como entre el proceso general en distintos huesos, ¿ya? Bueno, eso, y vamos a denominar campos a campos de crecimiento, ¿cierto?, a ciertas zonas de los huesos que van en las que se va a poder observar algunas de estas funciones que son un poquito más notables que en otros sitios. En relación al crecimiento facial, ya nosotros vimos, ¿cierto?, en anatomía que son numerosos los huesos que van a componer el macizo craneofacial, ya entre los huesos de la cara y los huesos del cráneo. Y por supuesto que se van a ir desarrollando a medida que el ser humano va creciendo, ¿cierto? Todos estos huesos, a medida que nos vamos desarrollando, tienen que seguir guardando la misma relación entre ellos. Van a aumentar de tamaño, pero tienen que seguir ocupando la misma relación en el plano, ¿ya? Entonces, este proceso de crecimiento se tiene que dar en equilibrio para que, vuelvo a repetir, estos huesos que componen el macizo craneofacial vayan guardando la misma relación inicial. ¿Se pueden dar algunos desequilibrios? Sí. ¿Algunos desequilibrios permiten función? Sí. ¿Algunos desequilibrios permiten la normalidad también? Sin embargo, hay algunos desequilibrios que nos van a dar, ¿cierto?, como resultado algún tipo de malformación. Vamos a ver ahora algunas teorías de cómo se puede producir este crecimiento craneofacial, ya que serían en el fondo lo que induce o modela este desarrollo. En primera instancia vamos a ver la teoría de dominancia cartilaginosa de Scott. Aquí se aduce, ¿cierto?, que los principales centros de crecimiento van a ser los cartílagos, ¿cierto? Son entonces los centros de crecimiento de origen endocondral y van a ser influidos por factores genéticos, ¿ya? Y estos cartílagos influidos por factores genéticos van a ser en el fondo los que van a dirigir el desarrollo y crecimiento del macizo craneofacial, ¿ya? Principalmente lo que articula la base del cráneo y su relación con el cartílago nasal, que vamos a ir viendo en las distintas teorías, pues como que se va a mantener eso como lo que va a mandar este proceso de desarrollo. Van a ser los que dirigen, ¿cierto?, este proceso de formación, tanto en forma como en dirección, ¿ya? Entonces va a ser el cartílago del tabique nasal que durante el crecimiento va a marcar en el fondo este ritmo de crecimiento principalmente en el maxilar, pero en conjunto con el maxilar, ¿verdad?, va a marcar el crecimiento del resto de los huesos de la cara. Vamos a ver entonces que según la teoría de dominancia cartilaginosa, cada uno de los huesos componentes del macizo craneofacial va a tener su propio centro de crecimiento, que en el fondo van a ser de origen endocondral, ya van a ser cartílagos. Después
pasamos a la teoría de dominancia sutural. Primero era cartilaginosa, ahora es sutural, ¿ya? Aquí los elementos formadores van a ser principalmente sutura, también cartílagos y periósteo, ¿ya? Estos también se supone que van a estar controlados por un componente genético intrínseco, ¿ya? Y en los estudios que acompañan a esta teoría, ¿cierto?, se demuestra que dentro de estas tres estructuras predominantes van a ser las suturas las que van a ir dirigiendo la mayor parte del crecimiento, ¿ya? Se vuelve a repetir que las que van a guiar con mayor fuerza este proceso van a ser las suturas del complejo nasomaxilar. ¿Cuáles son las suturas de todo el macizo craneofacial que van a ir guiando este proceso de desarrollo? 4 principalmente. Sutura frontomaxilar, une hueso, ¿cierto?, frontal con el maxilar, cigomático maxilar, cigomático temporal y perigopalatino. En el fondo estas suturas, ¿cierto?, van a originar esta mecanotransducción, que en el fondo es cómo las células van a captar estos estímulos y cómo los van a traducir, ¿sí?, en el proceso de crecimiento, y van a guiar este proceso complejo. Luego vamos a pasar a la teoría de la matriz funcional de Mohs. En esta teoría se retoma un poquitito lo primero y se va en el fondo a ver cómo este proceso resulta en relación a las funciones de los órganos que lo están rodeando, ¿ya? Vamos a hablar de dos matrices funcionales dentro del hueso, la perióstica y la capsular. La perióstica va a actuar en el proceso de remodelado óseo, ya que es lo que estábamos hablando en las generalidades del proceso de crecimiento craneofacial, mientras que la matriz funcional capsular tiene que ver con la traslación o la variación de posición propiamente tal de estas estructuras esqueléticas. ¿Se entiende? Si lo relacionamos un poco con las generalidades, esta teoría divide al hueso en dos matrices funcionales: matriz perióstica, que va a tener que ver con estos procesos de absorción y aposición, y la matriz capsular, que va a tener que ver con el traslado, ¿cierto?, la traslación de estos huesos en desarrollo. Añade dos conceptos: mecanotransducción celular, que dijimos que es cómo las células van traduciendo todas estas señales y las van transformando en estos movimientos, y la teoría y que finalmente estas células van a formar una red celular biológica muy similar a lo que es la sinapsis de las células nerviosas, ¿ya? Y van a formar esta red celular biológica, ¿ya? Vamos después a la teoría del servosistema de Petrovich. Aquí tiene que ver estrictamente con carga genética, ¿ya? Y la expresión de esta carga genética en relación a factores externos, ¿ya? Entonces, se postula que este crecimiento craneofacial va a ocurrir por una interacción entre lo estrictamente genético y lo externo que pudiese influir, ¿ya? Eso es como en resumen. Se va a seguir produciendo, ¿cierto?, sigue todo esto desde la base de estos procesos de absorción y aposición. Entonces, el crecimiento de la cara, específicamente el tercio medio, que es como lo que se va a ir notando en primera instancia, se va a dar entonces como consecuencia del crecimiento de estos factores que también son mencionados en las teorías anteriores, como cartílagos, ¿cierto? Y en el fondo articulaciones entre huesos, ¿ya? Y va a dar como resultado este crecimiento hacia adelante y hacia abajo de todos los huesos de la espalda, ¿ya? Los como principales medidores de este movimiento y que tienen que estar alerta para ir posicionando entonces o ir relacionando esta formación dentaria dentro de esta formación ósea van a ser los propios sectores que se encuentran en el ligamento periodontal y en la articulación temporomandibular, ¿ya? Ahí se van a ir controlando, ¿cierto?, estrictamente este crecimiento, estos movimientos óseos por el desarrollo también de los órganos que están rodeándolo, como puede ser también tejidos blandos, ¿sí?, como
tejido muscular. Entonces, esta teoría va a plantear que principalmente va a ser regulado todo por el sistema nervioso central. Casi finalmente vamos a, o se va a postular la teoría de las explicaciones conjuntas de Van Limburg. Ya aquí se combinan varias de las teorías anteriores para explicar estos mecanismos de crecimiento. Y Van Limburg postula 6 puntos. Entonces, un crecimiento, en primer lugar, controcraneal, que va a estar controlado por factores genéticos. Crecimiento intramembranoso, también controlado por factores genéticos. El cartílago del cráneo, que va a estar en crecimiento, va a hacerlo o va a representar los sitios de crecimiento de estos huesos de la cara, perdón, del cráneo. El crecimiento también va a estar dado por las suturas, ¿ya? Periósteo, y finalmente estos centros de crecimiento y estos controles de crecimiento, ¿cierto? Las suturas, periósteo y cartílago van a estar adicionalmente influenciados por factores ambientales que no son genéticos y, como en la teoría anterior, ¿cierto? También pueden ser de origen muscular. Finalmente pasamos a la teoría de Moyers, que además de los 6 puntos anteriores, se agrega un séptimo, ya que tiene que ver con el crecimiento del cóndilo de la mandíbula, que en alguna medida va a estar controlado por influencias no genéticas. Esas 7, o ya no recuerdo cuántas teorías que acabamos de ver, en el fondo van a determinar los distintos cambios que se van produciendo en las distintas regiones del macizo craneofacial a lo largo de su desarrollo, ¿ya? Y es por eso que vamos a revisar esto último, que es lo que postula Donald Taylor, y en el fondo explica cómo se van dando estos procesos de crecimiento, estos cambios, estas variaciones de las posiciones de los huesos de la cara, ¿sí? Entonces, el agrandamiento craneofacial se va a ir dando y va a constituir un proceso equilibrado, ¿ya? Si estos procesos, como dije hace un rato atrás, presentan desequilibrios, a medida que se va produciendo este crecimiento, se van a dar variaciones en forma y configuración facial, pero la mayoría de estos cambios que se dan, si es que se altera este equilibrio, van a ser normales, ¿ya? Ahora, si es que es una alteración o un desequilibrio que exceda en algún límite, ¿cierto? Este desarrollo craneofacial, ahí sí se van a ir dando algunas alteraciones del desarrollo. Ya. Fíjense en el diagrama. Ya, es un diagrama que dibuja los contornos del perfil facial de un ser humano. Vamos a establecer ya en este perfil un punto de referencia vertical y un punto de referencia horizontal, ¿sí? El punto de referencia vertical va a tener que ver con la fosa pterigomaxilar, que está aquí, y el punto de referencia horizontal va a estar dado por el plano oclusal, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Vamos a ver el primer movimiento, el primer cambio regional, que... El primer movimiento o el primer cambio regional, ¿cierto? Que en el fondo nos va a permitir observar que el arco superior, o sea, el arco maxilar, se expandió hacia posterior. ¿Cómo lo vamos a poder observar nosotros? De acuerdo a lo que establecimos, ¿cierto? Por nuestros planos de referencia, nosotros trazamos esta línea en la sutura pterigomaxilar, en la fosa pterigomaxilar, perdón, y evidenciamos este cambio porque ahora, luego de trazar esta línea, de haberla trazado inicialmente, nuestra fosa pterigomaxilar se va a encontrar posterior a nuestra línea de referencia. Eso implica entonces que todo se movió hacia posterior.
¿Se entendió esa parte? Entonces, ¿cuánto creció el arco superior? ¿Creció lo mismo? La misma longitud en que se movió la fisura, ¿cierto? Pterigomaxilar, hacia posterior. Ya, ¿alguien que me explique esta primera parte del primer cambio regional? ¿Nadie? Ya, este primer cambio regional es bastante sencillo, ¿ya? Por eso pregunto si se entiende o no, para poder explicarlo, pero si no ponen atención y no tratan de entenderlo, los resultados de la prueba van a ser los mismos que los años anteriores. Tengo el perfil, ¿cierto?, de un individuo. Trazo un punto de referencia. En este caso, dos líneas de referencia. La línea vertical y la línea horizontal. Vertical coincide con la fisura pterigomaxilar, horizontal con el plano oclusal. Este cambio regional implica, ¿cierto?, que el hueso maxilar se extendió, creció hacia posterior. ¿Cómo yo mido ese crecimiento? ¿Con respecto a qué? A la línea de referencia que yo tracé. Me licenciado. Para eso se trata los puntos de referencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto creció el maxilar? Lo mismo, la misma distancia que se movió la fisura respecto a mi línea de referencia. ¿Ya? ¿Cómo se produjo este movimiento? Porque se depositó hueso en la cortical de la tuberosidad de la maxila, permitiendo este movimiento hacia posterior, pero a su vez se reabsorbió hueso en el lado contrario. ¿Ya? Si solamente se aposicionara hueso, implicaría nada más que un aumento de volumen, pero no el traslado y la mantención de este equilibrio entre ambos huesos. Recuerden que aquí tenemos muchos huesos implicados, mandíbula, maxila, ¿ya? Este que está aquí, ¿cuál podría ser? Está un poquito ahí porque esto es como si fuera una radiografía, en 2D. Tendría siendo el cigomático, ¿ya? Entonces todos estos huesos, si bien van creciendo y van cambiando de posición, tienen que ir manteniendo la misma relación, ¿ya? Vamos al cambio regional 2, ¿ya? Dijimos que el hueso maxilar primero aumentó de tamaño, ¿ya?, hacia posterior. Si aumentó de tamaño hacia posterior, ¿ya?, al mismo tiempo, si nos acordamos de la primera diapositiva, se trasladó hacia anterior. ¿Sí? Este traslado, o la distancia de este traslado hacia anterior, va a corresponder a la misma longitud, ¿cierto?, en que aumentó de tamaño hacia posterior, ¿ya? Esto vendría siendo un desplazamiento primario, entonces, porque, ¿cierto?, tiene que ver con el propio agrandamiento de este hueso. Vamos al cambio regional 3. Primero, dos cambios regionales tienen que ver con este alargamiento hacia posterior de la maxila y su consiguiente movimiento hacia anterior, ¿ya? Vamos al cambio regional 3, que tiene que ver con la mandíbula, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Se va a alargar la mandíbula
ya para ir acompañando a la maxila en este movimiento. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ya? Se va a ir remodelando la rama de la mandíbula. En el fondo, al permitir la remodelación de la rama, también nosotros vamos a observar un crecimiento en el cuerpo de la mandíbula. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Lo vimos en las primeras diapositivas, se va a ir posicionando hueso en la parte posterior, ¿sí? Se va a ir reabsorbiendo el borde anterior y esto va a generar este movimiento, ¿ya? Este movimiento debería ser en la misma proporción o en la misma longitud que lo que se movió y lo que creció la maxila. En esta etapa, si nosotros registramos la oclusión de este paciente en esta etapa de desarrollo, vamos a estar en relación molar clase 2. ¿Se acuerdan de las relaciones molares? Eso sí lo tienen que haber visto en semio, en integración, relación molar clase 1, 2 y 3. Clase molar de Andes. Normoclusión, mesioclusión, distoclusión. ¿En oclusión en semio? ¿Tampoco? No, ¿Ya? ¿Y qué es una normoclusión? ¿Qué sería como lo normal? Esa era la clase 1, que era como era más que nada como de los molares. ¿Qué molares? Los primeros molares. ¿Ya? Como que en la primera teoría como... Ay. Oh, no me acuerdo, pero sí era como el tema de la oclusión de los molares, que tenían como líneas de referencia de cómo tenían que estar. Y si se cambia un poco la línea o como que chocaban las cúspides entre ellas, dependía si eran clase 1, clase 2 o clase 3. Ya, algo por ahí, ¿verdad? Normoclusión, que sería lo normal entre comillas. Es que si nosotros establecemos como punto de referencia el surco vestibular del primer molar inferior, nuestra cúspide mesiovestibular del primer molar superior debiese coincidir con este surco. Esa es la normoclusión. Cúspide mesiovestibular del primer molar superior coincide con el surco vestibular del primer molar inferior. Eso es lo normal. Ahora, cuando esta cúspide sale de este punto de referencia, nos vamos a encontrar con una clase 2 o clase 3. Clase 2, cuando esta cúspide está más adelante, más hacia mesial que este surco vestibular, y clase 3, cuando está más hacia distal. ¿Ya? En este momento del desarrollo, entonces, la maxila está más por delante que la mandíbula, o sea, están en clase 2. Si nosotros estudiáramos la clase molar de ese paciente en esa etapa del desarrollo, entonces la cúspide mesiovestibular del primer molar superior estaría por delante del surco vestibular del molar inferior. Esto es súper, o sea, reduciendo muchísimo lo que es la clase 1 y clase 2, estamos comparándolo con la clase molar, pero tiene que ver también con el esqueleto, porque a veces nosotros en un paciente normal, con su formación esqueletal normal, también se pueden dar estas clases, clase 2, clase 3, y estar en oclusión normal. Pero cuando estas clases se trasladan ya a la formación esqueletal, estamos en problemas. Y ahí es cuando vemos, ¿cierto? Pacientes con la maxila muy por delante de la mandíbula, ¿sí? O pacientes que ocluyen al revés con la maxila, ¿cierto? Perdón, con la mandíbula por delante de los incisivos superiores. Ya. Cambio regional 4. Entonces, toda la mandíbula se va a desplazar hacia anterior por esta posición ósea, ¿sí? Y reabsorción del lado opuesto. Y la maxila también
se va a trasladar en dirección anterior, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá en la mandíbula? El cóndilo, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Y la parte posterior de la rama van a crecer en dirección posterior, lo que en el fondo va a determinar este movimiento hacia adelante y hacia abajo, ¿ya? Siempre manteniendo el mismo equilibrio. Los 4 primeros cambios regionales van a ir tratando de aumentar volumen y mantener la relación entre hueso maxilar y mandíbula. Vamos al cambio regional número 5, ¿ya? Que ahora se vuelve, estos huesos se encuentran en equilibrio, ¿cierto? Tanto en longitud como en posición, y se recupera esta clase 1. ¿Ya? Ahora sí, nuestros molares van a estar, o podemos observar esta clase 1, en que nuestros primeros molares van a estar ocluyendo en normalidad, ¿ya? Pero la rama de la mandíbula ahora va a aumentar en sentido vertical, ¿ya? Primero habíamos observado este aumento de volumen en sentido horizontal, con esta posición de hueso en la parte posterior de la rama, la absorción en la parte anterior. Ahora va a crecer en sentido vertical, lo que va a ir caracterizando o agudizando un poquito más este desplazamiento hacia abajo y hacia adelante que ya se viene dando con los primeros 4 cambios regionales. Ese cambio hacia adelante y hacia abajo, por supuesto, siempre respecto a nuestros puntos de referencia. En el número 6, ya, mientras se llevan a cabo todos estos cambios y traslados de mandíbula y maxila de manera más localizada, ¿cierto? También se van a ir observando cambios en el crecimiento en relación a la fosa craneal media, ¿ya? Esta fosa va a ir haciendo que en el fondo todos los huesos que están por delante de ella se desplacen porque la fosa va a aumentar de volumen, ¿ya? Esto también se va a proyectar en el mismo sentido hacia anterior con respecto a nuestra línea vertical de referencia. Entonces, fosa craneal media va a guiar ahora el crecimiento, va a hacer que todos los huesos del macizo craneofacial que se encuentren por delante de ella avancen hacia adelante. Número 7, ya, ahora, cierto, teníamos este desplazamiento hacia adelante por este crecimiento de la fosa craneal media y además este desplazamiento se va a caracterizar, ¿cierto?, por ser un movimiento de desplazamiento de tipo secundario, porque no hay un real aumento de tamaño, sino que implica solamente el desplazamiento. Existe, ¿cierto?, esta posición ósea, existe reabsorción ósea por el lado opuesto, pero en un equilibrio tal que implica solamente el desplazamiento y no un aumento de volumen propiamente. Además, esta expansión de la fosa craneal media también va a tener un efecto de desplazamiento secundario. Fosa craneal media va a guiar, ¿cierto?, estos huesos hacia adelante que son de la parte superior, ¿ya? Maxila, cráneo, ¿ya? Pero secundariamente, este crecimiento, estos movimientos de estos huesos de la maxila y del cráneo van a hacer que también la mandíbula siga este movimiento, siga estos desplazamientos para que se mantenga el equilibrio, ¿ya? Y esto va a corresponder al movimiento, al cambio regional número 8. ¿Cómo se observa? Porque este movimiento o esta expansión de la fosa craneal media que va a generar este desplazamiento de todos los huesos que están delante de ella, ya se va a ejercer tomando como referencia a la mandíbula, entre el cóndilo y la tuberosidad de la máxila. Entonces todo ese espacio tiene la mandíbula para sopesar este movimiento, este desplazamiento que sufrieron los huesos que están en la parte superior. Vamos al cambio regional número 9, que al mismo tiempo entonces que la fosa craneal media va aumentando de tamaño, entonces, la rama
de la mandíbula va a posicionar al cuerpo, ¿ya? O sea, al arco inferior en una posición más o menos semejante para ir equilibrando la oclusión, ¿ya? Entonces, como la fosa craneal media hace que el cuerpo maxilar se desplace, eso mismo va a hacer la rama de la mandíbula con el cuerpo. ¿Se entiende? El crecimiento de la fosa craneal media hace que los huesos que están por delante de ella se desplacen hacia adelante. El crecimiento de la rama de la mandíbula hace que el cuerpo de la mandíbula se desplace hacia adelante, ¿ya? Y esto va a hacer que el cuerpo, ¿cierto?, incremente su tamaño de manera horizontal. ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Vamos con el cambio regional número 10. Finalmente, entonces, en sentido anterior, la mandíbula se va a desplazar y va a crecer hacia atrás, ¿ya? ¿Cómo vamos a poder observar este desplazamiento y aumento de volumen? Lo vamos a poder medir de la siguiente manera, ¿ya? La magnitud del crecimiento posterior de la rama y del cóndilo, ¿cierto?, van a ser iguales al desplazamiento. La cantidad de agrandamiento de la fosa craneal media también va a estar relacionado con este crecimiento, ¿ya? Por tanto, la magnitud del movimiento hacia anterior con respecto a nuestra línea de referencia vertical va a ser igual, ¿cierto?, a este desplazamiento, y también la magnitud del desplazamiento maxilar final, digamos. Todo este desplazamiento hacia anterior debiese ser igual a todas las magnitudes y cantidades de crecimiento de las distintas estructuras del macizo craneofacial, ¿ya? Este movimiento hacia anterior se relaciona también con este patrón de crecimiento que es oblicuo, ¿cierto?, que dijimos que era hacia anterior y hacia abajo, que se va a corresponder también con el desplazamiento mandibular. Posteriormente, al este crecimiento de la fosa craneal media, que además, ¿cierto?, de inducir a que aumenten y modifiquen la posición de los huesos que están por delante de ella, induce, ¿cierto?, a los movimientos y crecimiento de la mandíbula, la fosa craneal anterior va a comenzar a aumentar de tamaño. ¿Ya por qué? Porque el cerebro también va a aumentar de volumen, y lo que va a hacer es desplazar también hacia afuera a los huesos de la bóveda craneal, ¿ya? Cada hueso va a ir creciendo por modificaciones de las suturas que lo están uniendo, ¿sí? Y finalmente esta fosa craneal anterior va a crecer en dirección horizontal hacia adelante, ¿ya? Y esto va a igualar, ¿cierto?, esta elongación horizontal que ya veníamos viendo en el maxilar. Ahora que ya vimos que en el cambio regional 11 este desplazamiento horizontal por aumento de volumen de la fosa craneal anterior, vamos a ver un alargamiento vertical que ahora va a estar guiado por el complejo nasomaxilar, ¿ya? Esta variación, ¿ya?, esta elongación horizontal se va a dar por reabsorción ósea en el lado superior o nasal del paladar, del hueso maxilar, en el piso de la cavidad nasal, y depósito en la parte inferior o en la parte bucal, ¿cierto?, en el paladar propiamente tal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a reubicar el plano inferior, ¿cierto?, el plano oclusal, por este aumento en la longitud vertical, ¿ya? Va a descender hacia esta posición. Tenemos nuestra referencia del plano oclusal acá, por crecimiento vertical, ¿verdad?, de los huesos maxilares. Se posiciona hueso en el piso de la cavidad nasal y se transforma el hueso en el piso de la cavidad nasal, se posiciona en el techo del paladar y se genera este movimiento vertical, ¿ya?
junto con este movimiento vertical, ¿verdad? Se va a ir desplazando de tal forma hasta que se genere finalmente una oclusión, ¿verdad? Con el antagonista, una oclusión en clase 1, digamos, pero en el fondo una oclusión es normal. Ya se van a ir moviendo las suturas de los huesos que componen el macizo craneofacial, se van a ir dando estos desplazamientos en este tiempo a nivel vertical, hasta que, ¿verdad?, se genere una oclusión con nuestro antagonista. ¿Ya? Ahora, con todos estos movimientos, ¿cierto? Los huesos mandibulares van a hacer el movimiento, entre comillas, contrario, ¿ya? Van a crecer en modo ascendente. Venía descendiendo todo el complejo anastomaxilar, esto va a ascender un poquito, ¿ya? Ahora, como cambio regional número 15, ya tenemos todo más o menos listo, pero los dientes mandibulares van a sufrir una inclinación, ¿ya? Hacia lingual o una retroinclinación. ¿Cómo se va a producir este cambio de posición? También por esta aposición y reabsorción de hueso por un lado y por otro, ¿ya? Esto va a hacer que finalmente se produzca esta sobremordida fisiológica en la que los incisivos superiores tienen que cubrir hasta cierto punto, ¿verdad?, los inferiores, por esta lingualización que se produce de los incisivos inferiores. Ahora vamos a la parte, nuevamente a la parte anterior del arco, y un movimiento y un crecimiento que tiene que ver con la región de los huesos cigomáticos, ¿ya? Se traslada y esto hace que el hueso maxilar se alargue por este movimiento hacia posterior, ¿ya? En esta dirección. Y finalmente, ¿cierto? Este alargue, este crecimiento hacia posterior del complejo maxilar va a hacer que este crecimiento en sentido anterior-inferior, ¿cierto?, hacia adelante y hacia abajo, siga aumentando el tamaño global de los huesos de la cara, principalmente ahora en este último movimiento regional del pómulo, ¿cierto?, del arco cigomático, que también va a seguir este mismo patrón de movimiento y de desplazamiento a medida que se agranda. En términos generales, todos estos movimientos y desplazamientos, estos aumentos de volumen, van a terminar en un desarrollo que va siempre siguiendo un patrón hacia adelante y hacia abajo a modo general, ¿ya? Dentro de estos cambios regionales también vamos a tener cambios y movimientos hacia los lados opuestos, pero que en el fondo obedecen a que, de manera equilibrada, los huesos del macizo craneofacial vayan siguiendo este patrón general hacia adelante y hacia abajo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Estamos listos por hoy, entonces nos queda el viernes una clase que se relaciona con esto, que es de cefalo